prometido, Raúl. Claro, te Perfecto. devuelven, claro, eso va, ahí te devuelven una botella. Buenas tardes, bienvenido. Raúl, la próxima vez arepa huevo con vino corozo. Buenas Pero yo tardes. sí les voy a mostrar un aguardientico. Por favor. Algo más de la tierra. En silencio. Bien. Hermanas y hermanos, estamos tratando de partir con el tercer encuentro de la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, CIMAS, con la querida hermana Eva Tabac como su charla Escucha el silencio y caminarás. Dejo con ustedes al presidente de CIMAS, el ilustre y querido hermano Héctor Díaz Montenegro. Gracias, querido hermano Juan Eduardo. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, nuevamente la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, CIMAS, le da las más cordiales bienvenidas nuevamente a este ciclo de seminario y charla que hemos hecho durante este año 2020. Nos hemos sentido muy complacidos al ver la participación activa de todos vosotros. Las pautas, como siempre, son las mismas. Los participantes deberán tener su micrófono apagado mientras dure la charla. Las preguntas las pueden hacer por chat. Y los anfitriones, como siempre, la querida hermana Candy y el querido hermano Juan Eduardo Galleguillo. Y ahora voy a darle una breve reseña sobre nuestra expositora, nuestra querida hermana Eva Tabac. Se inició en la nueva era número 93, número 65, al oriente de Canarias, en los valles de la Laguna, Tenerife, en abril del 2013. La Logia Nueva Era 93 pertenece a la Gran Logia Simbólica Española, GLSE. El micrófono, hermano Tito. El micrófono. ¿No me escucharon nada? Se inició hasta ahí. ¿Se escucha bien o no? Sí, se escucha bien. Desde Ahora sí, Tito, ahora sí. Ahora sí. ¿Por alcanzaron a escucharlo de la Eva? Hasta la GLSE. La nueva era. Ahí quedaste. Ya, ok. Ha sido maestra de banquete y gran secretaria durante 2 mandatos y en distintos oficios pro tempore. En doble filiación en la respetable logia Ventaiga, al oriente de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, el año 2019 y 2020 fue segundo gran vigilante. En la actualidad es secretaria de la respetable logia Nueva Era 93 de Tenerife. En su doble filiación es maestra de ceremonia en la recién creada respetable logia Maxorata número 95 al oriente de Canarias en Fuerteventura, en la cual es maestra cofundadora. En la actualidad es gran consejera adjunta de exteriores de la Gran Logia Simbólica Española. Es una eterna viajera que visita logias en todas partes del mundo, conociendo ritos y compartiendo conocimientos. Como buena amazona se considera una eterna aprendiz. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida hermana para que presente su trabajo sobre el silencio. Bienvenida, querida hermana Eva, estás en vuestra casa y tenéis la palabra. Muchas gracias, querido presidente, hermano Héctor, Tito. Muchas gracias a todos, hermanos, hermanas. Esta charla la di hace poquito tiempo. Hay algunos hermanos que ya la han escuchado, pero es un tema que a mí me apasiona, el tema del silencio. Y pienso que es un tema tan complejo como veremos ahora que jamás acabaré de estudiarlo, ¿no? Porque encierra muchas cosas, mucho conocimiento. Y sin más, allá voy. Escucha el silencio
y caminarás. ¿Sabemos realmente qué es el silencio? ¿Sabemos para qué sirve? Si es que sirve para algo. ¿Hay alguna diferencia entre el silencio en el mundo profano y el silencio en logia? ¿Qué es el silencio? ¿La ausencia de? ¿La ausencia de ruido? ¿Qué entiende la gente por silencio? ¿Por qué el silencio es percibido como ausencia de? ¿Por qué se suele asociar silencio a oscuridad? Se contrapone el silencio a la luz. En la charla que vamos a compartir a continuación hay dos bloques. Un primer bloque donde voy a hablar del silencio con ejemplos de la vida profana que me van a permitir encuadrar el concepto de silencio. A continuación, desarrollaré el concepto de silencio en el mundo masónico. Hay personas que perciben el silencio con cierto miedo. Son personas que necesitan estar siempre acompañadas por alguien. La soledad les hunde y angustia. Y si están solas en casa, necesitan tener la televisión o la radio encendidas para que haya un ruido que las acompañe, sin escuchar, solo por el ruido. Son personas que tienen un problema de autoestima, algún problema de no estar bien consigo mismas. Ese miedo al silencio es porque estas personas no se sienten bien consigo mismas. Fijaos una cosa, yo en este momento estoy hablando, estoy pronunciando unas palabras, pero una vez que las he pronunciado, ya no puedo rectificar. Significa que esas palabras, aunque sea en la inmediatez, pertenecen a un pasado que ya no puedo rectificar. Las he pronunciado, dichas están. Las palabras que voy a pronunciar a continuación, pues aún no las he pronunciado. Ese espacio de tiempo que hay entre las palabras que he pronunciado y las que voy a pronunciar es ínfimo. Son décimas de segundo, milésimas de segundo. Pero ese espacio es silencio. ¿Y qué tiene ese espacio de tiempo? Ese corto espacio de tiempo me permite ser dueña de la acción. Me permite decidir qué palabras, qué frases, qué conceptos o qué ideas voy a pronunciar a continuación. Soy libre de decir lo que quiera decir ahora mismo. Yo puedo de repente decir, ay, 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 que tengo un calambre. No lo voy a decir porque no tengo calambre, pero quiero decir que lo que aún no he pronunciado, yo soy dueña y señora de lo que voy a pronunciar. Una vez hecho, una vez que ya digo esas palabras, ya son pasado. Ahí está mi fuerza, ahí está mi acción. Y entraremos en detalle un poquito más adelante. Por lo tanto, podemos ya deducir que silencio no tiene nada que ver con ausencia de. Al contrario, el silencio está cargado de intencionalidad. Voy a poner un par de ejemplos. Uno geográfico. El tema del tsunami. Ahora todos sabemos lo que es un tsunami. Pero cuando tuvo lugar hace unos 5 o 6 años allá en Indonesia, ¿qué es lo que ocurrió? El mar se retiró hacia adentro de una manera inexplicable, en un silencio impresionante. Y sorpresivamente, de repente, reapareció rugiendo y a una velocidad
arrasando con todo lo que se puso por delante con una fuerza descomunal. Vemos que ese silencio preparaba algo terrible en este caso. Un segundo ejemplo. A mí me gustan mucho los caballos, pero yo nunca había montado a caballo. Y cuando era bachiller, pues con unos amigos que ellos sí sabían montar, pues nos fuimos a un picadero ahí cerca de Barcelona. A mí me dijeron lo que tenía que hacer, que es esto y bueno, pues dimos vueltas por el picadero, por ahí todo muy bien, hasta que mis amigos decidieron salir campo a través. Bueno, pues a mí me dieron una yegua muy grande, muy alta, y mi yegua pues siguió a los demás, ¿no? Y al principio muy bien, porque íbamos al trote y bien, yo me sentía muy feliz, pero mis amigos decidieron de repente empezar a galopar. Y claro, mi yegua no se quedó atrás. Y yo, como nunca había montado, os podéis imaginar lo que pasó, que es que me caí, pero cuando me estaba cayendo, en ese espacio de tiempo que es tan pequeñín, desde que estás y sabes que te vas a caer y te estás empezando a caer, yo pensé, no me puedo caer del lado derecho porque la semana que viene tengo los exámenes de bachillerato y yo soy diestra y no me puedo romper el brazo. Tampoco me puedo caer sobre la cabeza porque no llevo casco. En aquella época no se llevaba casco. Así que me tengo que caer como sea del lado izquierdo. Pero yo me estaba cayendo del lado derecho. Yo no sé cómo lo hice, la verdad, pero me caí del lado bueno, del lado izquierdo. No me rompí nada. Lo que quiero decir por ahí es que en ese espacio de tiempo tan ínfimo, tan chiquitín, que es que te estás cayendo, yo tuve tiempo de reaccionar y cambiar lo que estaba previsto. En un tiempo ínfimo. El mismo tiempo que, por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente de automóvil y se mata en el acto, se muere en el acto, personas que después han revivido, las han revivido, dicen que en ese tiempo que es una fracción de segundo, toda la vida de uno pasa como si fuera una película. Hay tiempo de todo eso. Fíjense. Quisiera volver al ejemplo que he dicho antes de las palabras, porque ahí sí que deseo que les quede impregnado de que entre lo que ya he pronunciado y he dicho, que forma parte de un pasado y que no se puede modificar, y ese futuro que aún no ha llegado, que aún no he desvelado, hay un momento que es el silencio y es un momento de creación, porque los ejemplos que acabo de poner también hacen que haya una creación. Estamos acostumbrados, cuando hablamos de tiempo, al marcaje que nos suponen los relojes y los calendarios. El tiempo es otra cosa, es muy relativo. En el universo no hay un presente, pasado, futuro, hay un todo. Una milésima de segundo puede ser mucho tiempo. Fíjense, por ejemplo, en lo que he dicho antes, las personas que sufren ese accidente de coche y que se matan en el acto. Toda la secuencia de su vida les pasa por delante en esa fracción de segundo. El silencio es parte fundamental del tiempo. Fíjense, si yo dispongo de 1 hora para hacer un examen, me puede parecer que esa hora pasa muy rápido. Pero si yo he quedado con una persona en un sitio y esa persona llega tarde, llega al cabo de 20 minutos, esos 20 minutos me parecen eternos. 2 ejemplos más que me gustaría nombrar para ilustrar el tema. Las Olimpiadas, por ejemplo, los atletas de alto nivel. Pongámonos en el caso de un atleta que va a hacer un salto de longitud o de pértiga o una carrera de 400 metros. ¿Qué es lo que hacen esos atletas?
Lo que hacen es tener un momento de silencio total. Se aíslan, se meten dentro de sí mismos, se concentran. Ni siquiera oyen el ruido exterior. Se están concentrando porque van a ejecutar algo que para ellos implica una visualización para que salga bien. Si es para el salto de pértiga, el atleta se concentra visualizando su salto para tener toda la fuerza necesaria para ejecutarlo impecablemente. Ese silencio es pues un silencio cargado de intención, cargado de fuerza, cargado de energía. No es nada, al contrario, es todo, es todo. Otro ejemplo, el último. Música. Yo tuve la gran suerte de poder escuchar al maestro Rostropovich en directo, cuando vino a Tenerife, en el Teatro Guimerá. Yo estaba en la fila 5, bien centrada, por lo que podía observarle con detenimiento. Lo tenía como a 4 metros de mí. Y es allí donde comprendí la diferencia que hay entre un buen intérprete, un excelente intérprete y un genio, como era Rostropovich. La orquesta que estaba detrás empezó a tocar. Él estaba en el centro, hacia adelante, y yo vi como él cerró los ojos y se concentró. Podía sentir como él estaba dentro de sí mismo, con esa misma concentración de los atletas que mencioné anteriormente. Se concentró hasta el sublime momento en que empezó a tocar su violonchelo, dejando escapar un sonido que parecía salido de la 5ª dimensión. Las notas que salían eran distintas de las que interpretan otros músicos. Esa concentración, ese silencio que le hizo entrar en sí mismo, sacó de él su yo más profundo para proyectar lo que tenía pensado hacia adelante, hacia la acción, de una manera perfecta. Estamos viendo cómo realmente el silencio es presente y es preparador de algo importante. Yo hice 2 cursos de locución en un pasado por hobby, porque me gusta. Y una de las cosas que nos enseñaron es que cuando tú estás hablando en una conferencia, en una charla, o estás presentando un informe o una campaña, yo fui publicitaria 30 años, tuve que presentar muchas campañas. Cuando tienes que poner el acento en una frase, en una palabra, en una idea, tienes que interrumpir una fracción de segundo tu discurso, crear ese pequeño silencio, para entonces pronunciar la palabra o frase clave que quieres recalcar. Y de esa manera también consigues emocionar mucho más a las personas que te están escuchando. Pero sobre todo, es el mismo concepto que hemos hablado antes. Es en el discurso, te paras un momentín y enseguida dices lo que tienes que decir. ¿Por qué? Porque le das una intención, una energía mucho más fuerte a esa palabra o a esa idea. Y eso nos lleva a un concepto que, sin ahora hablar de Cábala, porque no es el tema, pero sí me gustaría nombrar. Es la letra Yod. Como ustedes saben, todas las letras del alfabeto hebreo tienen una carga energética en cada una de sus letras. Y la letra Yod, a nivel gráfico, es la más chiquitina de todas ellas, pero representa el átomo. Es la letra que sostiene todo el alfabeto, todo el edificio. Curiosamente, la letra Yod, que es tan chiquita, es el impulso irresistible que nos lleva a realizar algo. Una fuerza interior irreprimible que activa
nuestro cerebro y comunica al intelecto el deseo de la obra, de las realizaciones. Antes de edificar, es necesario el trabajo interior. El edificio tiene que estar construido en la mente del arquitecto para proyectarlo en la realidad física. Esa etapa mental son los cimientos reales de la obra. Es el universo antes del Big Bang. Podemos afirmar, pues, que el silencio es fuente de creación. Muy importante es diferenciar los conceptos de silencio y mutismo. Silencio no tiene nada que ver con mutismo. El silencio es creación, el mutismo es negación. Es un silencio impuesto sobre algo conocido. Volveremos después sobre ese tema cuando hablemos de los aprendices. Por último, antes de finalizar esta primera parte y entrar en la parte masónica, me gustaría citar a un filósofo de la vida que seguramente todos ustedes conocen y sobre todo los que estáis en Ecuador, que es Eckhart Tolle, que habla del momento presente y del silencio también. Tiene una frase cortita que me gustaría leeros. Dice: observa que en el momento de darte cuenta del silencio que te rodea, no estás pensando. Eres consciente, pero no piensas. En este silencio que estaba haciendo Rostropovich, que hacen los atletas, que hace la persona que está teniendo un accidente y se va a morir, esta gente no está pensando, se está metiendo dentro de sí mismo para sacar una energía que le va a permitir sacar lo mejor de sí mismo. Parte masónica. En la ceremonia de iniciación ocurren muchas más cosas de las que se pueden ver y nombrar a primera vista. De hecho, cuando los aprendices hacen su primer trazado sobre sus impresiones en la ceremonia de iniciación, se suelen referir a los elementos vistos en la cámara de reflexión, en los ruidos, las experiencias de sus 3 viajes, las emociones sentidas durante todo el proceso y quizá también la incertidumbre anterior y la alegría posterior. Pero hay algo más que está omnipresente en la ceremonia y en el ritual de cualquier grado también. Y ese algo, que es el silencio, va a ser un elemento capital en la vida del aprendiz. Y difícil. Una de las características del grado 1, junto con las herramientas y los símbolos, es es el silencio. ¿Pero qué le decimos al aprendiz? No, tú no puedes hablar en logia durante la tenida. Pero, ¿le explicamos realmente lo que significa ese silencio? No nos olvidemos que un aprendiz, cuando inicia su recorrido masónico, cuando lleva poco tiempo, tiene todavía el envoltorio profano, la forma de pensar profana. Si yo te digo a ti que tienes que estar en silencio, tú interpretas que te tienes que callar y así sale lo de, bueno, yo me callo para escucharte mejor. Y a veces vemos a algunos aprendices que mientras habla algún maestro se mueven en su silla así, ¿eh? Porque realmente tienen ganas de intervenir, pero saben que no deben. ¿Pero qué está pasando? Que este aprendiz está pensando. Y esto no es lo que debería estar haciendo. Pero es que nosotros no le hemos explicado en qué consiste el silencio. El silencio es la ausencia de pensamiento. El silencio es para sentir. Si tú sientes, no piensas. Luego veremos que el conocimiento está velado. Llegar al sendero de la luz no es fácil. En un principio
no se puede conseguir, pero a medida que vas caminando por el tiempo masónico, vas progresando en ese sentido. Pero para eso tienes que estar preparado. Recordemos lo que hace Rostropovich. Está en un silencio profundo, dentro de él. Y ese silencio es el que le permite visualizar y luego caminar en la interpretación. El aprendiz tiene que estar preparado para ir accediendo poco a poco hacia la luz. ¿Y cuándo está preparado? Cuando ya sabe interpretar lo que es el silencio. El silencio no significa secreto, para nada. Son dos términos que a veces se confunden. Silencio, secreto. Guardar secreto no significa guardar silencio. Si yo guardo un secreto, estoy haciendo mutis. Me estoy callando algo que yo ya sé, lo sé y me lo callo. Pero si estoy guardando silencio, no estoy pensando, estoy cogiendo energía y fuerzas para crear algo. ¿Veis la diferencia? El silencio en masonería es el camino que nos lleva hacia la comprensión. En la cadena de unión, por ejemplo, la energía está producida por el silencio. Sin embargo, el uso respetuoso y restringido de la palabra forma parte de esa cadena. Ese uso restringido de la palabra está precedido por un silencio cargado de intención. Callarse es un acto del individuo, de uno mismo. El saber es colectivo. El aprendiz no debe interpretar el silencio como un acto impuesto. El silencio es una de las herramientas más potentes de la masonería. Todos los símbolos y herramientas lo son, pero el silencio es una de las más potentes. El silencio es lo que nos va a mostrar lo que está velado y nos va a permitir caminar hacia ese conocimiento. Se invita al silencio, no se obliga a él. Cuando hablamos de silencio en una tradición, en este caso la masonería, estamos dándole un valor real. Nos damos cuenta de él y eso nos da una fuerza interior creadora que nos permite adentrarnos aún más, con más profundidad, en nuestro yo, en nuestra identidad. Para el francmasón, el símbolo es algo objetivo que se estudia, no se enseña, se entiende, se siente, no se transmite, se da. No te da la verdad, te la va desvelando. Tú puedes y debes aprender de tu segundo vigilante, de tu primer vigilante y en general de tus maestros y por tu propia voluntad el significado de las herramientas, de los símbolos, claro que sí, pero de nada sirve que te lo aprendas de memoria o que sepas para qué sirve una llana si no la sientes. Y sentir es crear un silencio sobre este símbolo, donde tú coges la fuerza de ese símbolo. Por eso también hay que tener en cuenta que todos nosotros somos distintos, no somos iguales. Tenemos igualdad de oportunidades, pero cada persona es. En consecuencia, cada persona siente de una manera propia. Los símbolos, las herramientas que tenemos, no van a impactar con la misma fuerza en una persona que en otra. Una persona será mucho más sensible, abierta a la fuerza de una palanca, por ejemplo, y menos a la fuerza de la regla. En cambio, la regla será primordial para otra persona. Eso no importa. Lo que importa es conocer los símbolos y las herramientas, pero sentirlos. Y luego apropiarte de esos símbolos y esas herramientas que a ti y solamente a ti te permiten ir avanzando con el silencio hacia la luz. Por esa razón,
Además de los trazados que piden los vigilantes, cada piedra de la logia desarrolla otros trazados que le inspiran y los comparte con los demás hermanos. Quizá a esos hermanos no le inspiren tanto el tema en cuestión, pero ese compartir les permite conocer más en profundidad algo que de modus propio no hubieran estudiado en profundidad. El verbo define la creación. Al principio de la charla decíamos, estoy hablando, y antes de pronunciar las siguientes palabras, estoy teniendo un silencio que me permite crear lo que quiero decir a continuación. Esa creación es factible porque un verbo la define. A su vez, la escritura define el verbo. La creación tiene un principio y tiene un fin, encuadrados en un soplo, que es el silencio. El silencio no puede existir, por lo tanto, si no hay verbo. Y ahí entramos en la teoría de los opuestos. El silencio no puede estar sin sonido, sin el verbo, sin la nota musical. Cuando hay ausencia de nota musical o de palabra, escucho un silencio y tengo ese silencio. Cuando el rito pregunta ¿cuál es el primer deber de un vigilante en logia? Asegurarse que el templo está debidamente cubierto. Y eso significa que en el inicio todo tiene que ponerse en orden. Para que todo esté en orden y que la creación pueda darse, la logia, creada por el soplo, tiene que estar preparada para recibir el verbo. La luz que pedimos está transformada en silencio, que se transformará en meditación. Una persona recién iniciada no es todavía masona. Lo es, por supuesto, a nivel de reconocimiento, a efectos prácticos es considerada hermana, hermano, pero a efectos de trabajo interior, ese recién aprendiz va a empezar ahora su camino. No lo hace con la ceremonia, lo empieza a recorrer después y lo empezará a entender cuando sea consciente de lo que significa el silencio. El espíritu del aprendiz es el silencio que le permite caminar, construirse. La iniciación propiamente dicha, que se vive y se observa, será el recuerdo que guarda el iniciado. Las palabras tienen un significado porque se articulan unas con otras. Si yo digo, por ejemplo, mesa, ordenador, manzana, silla, estoy diciendo 4 palabras inconexas. Para que una frase tenga sentido, tengo que decir una serie de palabras que se vayan arropando unas con otras. Por sí solas no significan más que una definición. Para que cobren fuerza, tienen que circular. Durante los trabajos en logia, los sonidos se desplazan, la palabra circula. Esa frase, la palabra circula, tiene un significado mucho más profundo que una simple circulación de palabras. Cada palabra del ritual tiene su energía. Se pide la palabra y hasta que no se concede, no se habla. El camino hacia el conocimiento interior representa una transformación del pasado hacia el futuro, del caos hacia la quietud. Es la imagen simbólica del tercer viaje. El silencio autoriza el acto. Es el pensamiento que avanza. Hay personas que tienen mucha prisa por conocerlo todo, sin tomarse el tiempo para aprender. El conocimiento es visible. La fuerza del conocimiento, el porqué de este conocimiento está velado. El silencio precede lo que se prepara, lo que se está gestando. Por el contrario, el mutismo es la negación de lo que debería acontecer. ¿Qué define el silencio? Su opuesto, el sonido. En logia nos callamos. Ese silencio
nos prepara para recibir el verbo en toda su energía. Ese conocimiento sobre el silencio en logia debe ser enseñado, pero no impuesto. Es la diferencia entre silencio y mutismo. No es una marcha atrás, al contrario, es un impulso hacia adelante. En francmasonería, ese silencio se presenta bajo el signo de orden penal. Es la escuadra y la perpendicular que se refiere a lo que debe ser callado. La cabeza cortada nos priva del soplo, del aire, de la respiración. El espíritu se separa del cuerpo. Por cierto, ese signo no es exclusivo de la masonería. Lo encontramos en esculturas cristianas en algunas iglesias y abadías. Lo encontramos en el Reiki. Este gesto bloquea la energía del quinto chakra, el de la garganta, y dirige la energía hacia los oídos. Te evita hablar, te facilita la escucha. En la acupuntura, ese gesto de orden activa el meridiano 12 del estómago, cuya función es canalizar la energía hacia el cuello y brazos. La posición de la mano en el signo de orden se apoya en los puntos 21 y 22 del meridiano que controla el habla y que el acupuntor activa en los casos de afonía y dolores de garganta. Por eso, cuando hacemos ese signo, estamos apoyando esos puntos que canalizan la energía del símbolo. Es importante mantener el gesto bien erguido y no dejar caer la mano. Los gestos contienen el sentido, los actos contienen el conocimiento. El que entiende se va haciendo. Hay cierta confusión entre secreto masónico y obligación de silencio. Esta confusión proviene del juramento ligado al signo penal. Pero si el silencio se impone y no se explica, da pie al mutismo. No es cuestión de quedarse mudo, es cuestión de escudriñar el silencio, de sentir, de escuchar y leer entre líneas. El aprendiz debe aprender y escuchar y leer entre líneas. En definitiva, sentir las enseñanzas, hacerlas suyas. Por eso, no se pronuncia la palabra de paso. No saber leer ni escribir, solo puedo deletrear. ¿Por qué? Porque al hacerlo, se introduce un espacio entre cada letra, un silencio, dando a cada letra su fuerza energética, independientemente de la pronunciación de la palabra. Las letras contienen la esencia de la palabra. El espejo. El espejo es tu peor enemigo, está detrás de ti. El objetivo de la iniciación no es demostrar que existimos, sino descubrir quiénes somos. Y ese descubrir quién eres se conseguirá con ese silencio y mirándote en el espejo, lo que te adentrará y enseñará tu yo más íntimo. El aprendiz podrá caminar primero con el silencio y la observación y luego con la construcción. Mirarte en el espejo es descubrir tu forma. Esa inmediatez de tu imagen es pasado frente al soplo del futuro. Yo soy es un momento efímero, puente entre pasado y futuro. Las personas que dicen yo soy así y no voy a cambiar, muestran una paralización en su evolución. Si afirman que su construcción es completa, están renunciando al yo. Yo soy así significa soy así. El yo se anula. Yo soy así, pero no quiero renunciar a mi yo. Y puedo ser de otra manera, si quiero. El silencio permite avanzar. No es un fin, es un presente. Y es infinito. El soy es algo finito. En la Génesis, la conciencia del comienzo implica un deseo de ser. Estar en silencio es una forma de ser. El silencio no es un vacío, es un territorio de no palabra o de palabra todavía no pronunciada. Y para concluir,
resumiendo todo lo dicho, el silencio es un espacio de tiempo ínfimo e infinito. Es universo, es libertad, es libre albedrío, es comienzo, es creación, es el camino hacia la luz, hacia el conocimiento. Y por encima de todo, el silencio es omnipresente. Está en todo. He dicho. Muchas gracias, hermana Eva. Señoras y señores, venerables hermanas y hermanos, si quieren manifestar alguna pregunta, es el momento de hacerlo a través del chat. Lo pueden escribir y yo lo voy a ir leyendo. Nos quedamos en silencio. Mejor verbal. Hermano presidente, no tenemos preguntas en este momento. Usted nos dice cómo seguir. Le ofrece la palabra a los queridos hermanos si alguien quiere hacer algún aporte, no consulta, algo adicto al tema. Pueden hacerlo, queridos hermanos, en forma ordenada, o preguntando la palabra. Circula la palabra. Querido hermano Mario, ¿quiere decir? Tengo una pregunta, hermano presidente. Allá. Sí. ¿Podéis hacerla? Ya, el hermano Jairo pregunta. Bueno, Acaba de llegar esta pregunta. Hermano Mario, dame un instante y te cedo la palabra para hacer la pregunta. sí, muchas gracias. Sí, para hacer una pregunta, sí. ¿Qué relación hay entre el silencio y la real igualdad, la expansión de conciencia, la iluminación y la unidad? Esa es la pregunta, hermana Eva. La diferencia entre silencio, expansión de conciencia y... La reitero la pregunta. Sí, ¿Qué por favor. relación hay entre el silencio y la real igualdad, la expansión de conciencia, la iluminación y la unidad? Bien, tal como un poco desarrollé en la charla, el silencio, como han podido ver, es realmente un viaje hacia el yo más profundo de uno, la identidad de uno mismo, ¿no? Y es a raíz de ese viaje hacia el interior de uno mismo, es la fuente de la creación. Entonces, todo lo que sea energía, expansión de conciencia, tiene su origen, a mi juicio, en ese silencio. Lógicamente es un silencio cargado que se tiene que ir aprendiendo con la práctica, para realmente ser consciente de esa fuerza interior creadora que todos tenemos por igual, todos por igual. Eso nos lleva a un territorio ajeno a lo que es lo que nos mueve en la vida, que es el juzgar lo que se dice y dejarse llevar por sensaciones distintas a las que nosotros realmente sentimos. Por eso decía al principio que el tema del silencio es un tema que da para estudiar muchísimo más que lo que hoy he expuesto aquí. Yo en eso estoy, ¿no? Yo creo que es la base, es el inicio de realmente la creación con C mayúscula, es decir, el devenir de la humanidad y el pasado de la humanidad.
No sé si he contestado tu pregunta de esa manera. Gracias, hermana Eva. Le vamos a hacer la palabra al hermano Mario Abultay. Muchas gracias, queridos hermanos, querida hermana Eva. Muchas luces. Los felicito por todo lo que y muchas cosas mediante lo que se ha hablado de silencio. Considero que los maestros no piensan sino cuando van a actuar, porque el resto del tiempo están serenos. La serenidad, la paz interior, la tranquilidad, eso que ayuda a estar en ese silencio profundo. Pero la pregunta mía es lo siguiente. Cuando usted habló respecto a los aprendices que tienen que guardar silencio, ahora, pero tengo una pregunta. ¿Qué opina usted de un aprendiz que vibra en la quinta dimensión de conciencia por su trayectoria y inicia en la masonería? Todos los iniciados deben guardar el mismo silencio. Cuando tocamos temas de silencio no es no hablar. Sabemos bien que silencio es esa paz interior que hablamos y esa serenidad. Sí, es mucho más. Bueno, lógicamente todos los... vamos a hablar de los aprendices. Todos los aprendices no están en la misma longitud de onda, vamos a decir. Hay aprendices pues, que vienen de un mundo muy, muy profano y hay aprendices que han trabajado otras tradiciones o han trabajado meditación o han trabajado otras cosas, ¿no? Pero al final de lo que se trata es que estés en el estado que tú estés, tienes que entender qué significa silencio. Hay personas que lo saben porque entran en masonería con ese concepto aprendido y otras que no. La mayoría no. La mayoría no. Es por eso que yo decía que es nuestro deber como maestros hacerles la diferencia entre silencio y mutismo, que no tiene nada que ver. Porque una persona que viene del mundo profano y que no ha estado iniciada en otras tradiciones o que no hace meditación, no entenderá el concepto de silencio en el sentido que le queremos dar, sino que lo entenderá como mutismo. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha ocurrido al principio, y sobre todo, no, yo sé que no tengo que hablar entenida, ¿vale? Pero realmente cuando escuchas a tus maestros hablar, te entran ganas, aunque no lo hagas, te entran ganas de intervenir. Pues eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. Porque si tienes ganas de intervenir, estás pensando. Y nosotros lo que queremos es que lean entre líneas, capten, sientan el rito, aunque no lo entiendan, lo entenderán poco a poco. Pero si haces un ejercicio paulatino de intentar entender y sentir sobre todo, irás mucho más rápido en el camino del conocimiento. Entonces, ¿qué digo? Hay personas que sí, que llegan ya a la masonería con ese concepto ya aprendido, perfecto, pero la mayoría no. Y aquí yo de alguna manera apelo a nuestro deber como maestros para abrir los ojos de los aprendices en un principio, cuando vienen con su envoltorio profano, de hacerles ver que el silencio es algo importantísimo, es algo que a lo mejor no lo van a entender en un principio, pero poco a poco va a ir entrando en eso. Gracias, hermana Eva. El hermano Lorenzo González pregunta, ¿es el silencio el más efectivo camino a ser? ¿El más efectivo camino? ¿Al ser? Al ser. Hombre, sí, claro. Cuando tú entras en ti, primero hay que saber hacerlo, ojo. Eso no se hace espontáneamente, hay que ir aprendiendo
a escucharse, a entrar dentro de ti. Y sí, es cuando realmente vas descubriendo no la cara que te ves delante del espejo, sino tu alma, tu ser. Y cuando tú descubres tu ser, tienes una fuerza increíble y te das cuenta que todas las personas, por igual, tienen la misma fuerza. Pero para eso hay que saber entrar en sí mismo. Muchas gracias, hermana Eva. La hermana Lilian Oliva, del Groene, dice, creo que muchas veces el silencio dice más que muchas palabras. ¿Cuál es la mejor manera de percibir el silencio dentro de la masonería? Bueno, aquí en la pregunta intuyo que hay dos partes, una profana y otra masónica. La profana es si tú en tu respuesta respondes con silencio, realmente estás utilizando el silencio como mutismo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, hay algo que tú dices que sé que no es cierto, pero no voy a discutirlo y prefiero callar porque al final, digamos, enfrentarme no me lleva a nada, ¿vale? Pero eso es un silencio que tú te autoimpones porque te conviene y no tiene nada que ver con el silencio de entrar en ti para descubrirte tú a ti, que es la segunda parte de la pregunta, que es el silencio, es un silencio impresionante, es un silencio realmente lleno de vida, lleno de energía. Y de verdad, cuando entras dentro de ti, vas descubriendo muchísimas cosas, vas descubriendo la esencia de las cosas. Por eso siempre decimos que, y es verdad, la verdad, el conocimiento está velado. Pues claro que está velado, pero te toca a ti ir descubriendo. No puedes descubrirlo todo, no podemos saberlo todo, pero en función de cómo es cada uno, irá descubriendo por la senda que más le gusta, por la senda que más siente, irá descubriendo la parte de conocimiento, de luz que necesita saber. Y eso solamente lo puedes hacer desde la serenidad de tu ser, de tu yo más profundo. Muchas gracias, hermana Eva. Le vamos a conceder la palabra al hermano Guillermo Barrios, de Rancagua, Chile. Gracias, querido hermano. Querida hermana Eva, debo entender, por tanto, que si el silencio es el predecesor del verbo, la entelequia y el arquetipo están implícitos en el silencio. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ten en cuenta que el silencio, vamos a ver, por un lado el silencio es creación, ¿vale? Pero el silencio sin el verbo o la nota musical no es percibido como silencio. Entonces, realmente tú necesitas de ese poder de creación tuyo para poder sentir los arquetipos mismos, sentirlos. Cualquier cosa que te llegue a ti en la vida, que sea el conocimiento de una herramienta, que sea un dogma, que sea lo que te dicen, que sea lo que estás leyendo, si te lo metes para adentro de una manera pasiva, al final lo que estás haciendo es memorizando. Por eso insisto mucho en el sentir, siempre el sentir las cosas, porque si tú las sientes, las haces tuyas. Y decía antes, cada persona es. Entonces, yo no voy a sentir igual que tú, pero es igual, da igual. Tú tienes tus verdades, yo las mías, que al final serán las mismas, pero cada uno llegará por un camino distinto, da igual. Entonces, para mí, el discurso
para mí se resume en eso y siempre vuelvo a lo mismo, porque además no es fácil hacerlo, ojo. Nos dejamos llevar mucho por lo que nos rodea, por el ruido que nos rodea. Aislarse del ruido no es fácil. Leer entre líneas, escuchar entre líneas, no es fácil. A veces es hasta divertido, pero realmente es ahí donde captas lo que tienes que captar, porque cada uno captará lo que tiene que captar. No vamos a captar todos lo mismo, ni todos el todo. Cada uno captará lo que tiene que captar en cualquier cosa que se nos presente. Y eso, para mí, es un ejercicio de forma de ser, no significa que estemos toda nuestra vida interiorizando, pero en logia sí, porque mismo lo que son todos los rituales, si tú coges a una persona recién iniciada y viene a una tenida y a la siguiente, pues si está en plan superficial, lo que va a escuchar son palabras que se repiten, ¿vale? Y bueno, pues ahora el venerable va a decir esto, y ahora el segundo vigilante va a decir esto, y ahora van a dar un golpe. Bueno, pero si esto no lo sientes, ¿de qué te sirve? De nada. Y sin embargo, cada palabra del ritual, cada palabra tiene una energía impresionante. Por eso las tenidas son tan importantes ahora que estamos en época de pandemia y que muchas veces estamos privados de las tenidas presenciales. Eso lo echamos en falta. Lo echamos en falta, claro que sí. Porque ahora estamos compartiendo, estamos en hermandad, perfecto. Pero lo que es la tenida en sí, la solemnidad de una tenida, y yo diría, mismo las personas que por ejemplo, asisten a una misa o a cualquier, o en budismo, en cualquier sitio, o que están en un paisaje precioso, captando la naturaleza, eso, si estas personas están entregadas a eso y se meten dentro, da igual donde estén, que estén en una logia o que estén delante de un paisaje precioso que les haga meterse dentro. La esencia es eso. Bueno, me estoy enrollando mucho, pero bueno. Pero muchas gracias. Gracias, hermana Eva. Hermana Laura Acuña, tiene usted la palabra. Me dicen que levantó la mano. Bueno. La hermana Laura de México. No, mi querido hermano, está levantando la mano Laura de México, nuestra querida hermana de México. Laura de México. De México. Hola. Ahí, ahora la veo. Tiene la palabra, hermana Laura. Le agradezco su atención, muy gentil. Saludos cordiales a todos desde el oriente de la Ciudad de México. Una disculpa, no prendo la cámara porque voy en trayecto y se va, o es la voz o es la imagen. Muchas gracias. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Reza así un proverbio indio en el cual nos maneja que si es la lealtad o la transitoriedad de esa vibración. Muchas gracias por la conferencia, la invitación a esta conferencia, muy interesante, en donde todos los que nos pertenecemos a la columna de la elocuencia, tanto escrita, oral y ahora virtual, debemos en un momento dado hacer esa reflexión o esa introspección en el silencio. La Real Academia de la Lengua Española nos habla que el silencio es la ausencia del ruido. No habla de ausencia de sonido. Habla que el silencio es la ausencia del ruido. El ruido es aquel discordante sonido que nos lleva a una vibración inarmónica. Entonces quiere decir que cuando nosotros emitimos una vibración armónica que nos equilibra, que nos fortalece, que nos alimenta
y que nos armoniza, estamos llevando a cabo ese sonido, estamos llevando a cabo esa gran obra del silencio. Y para los judíos, el hecho de haberse ido al éxodo, al desierto, para ellos el silencio es el desierto, aquel gran silencio de Dios. O también aquel gran profeta Jesús, que pasó 40 días y 40 noches en el desierto, en el silencio, en donde no te puedes alimentar biológicamente más que de tu propio sonido interno que conlleva. Asimismo, hay otro libro genial, conocido internacionalmente, que es El Principito, que después de viajar por todos los asteroides y planetas, llega aquí al planeta Tierra y llega al desierto para entender realmente cómo conocer a su rosa. Y bueno, en ese conocimiento en donde el gran silencio de Dios, ese desierto que debe llevar al masón, el silencio, hermanos míos, que estamos en logia, ese silencio no es que no emitamos un sonido, es que emitamos aquella concordancia que nos unifica, hermanando distancias y fraternizando fronteras. Mis queridos hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes, estrechar estos lazos de amor y fraternidad y unirnos en ese conocimiento que nuestra gran hermana Eva nos acaba de dar, porque el conocimiento adquiere valor solamente cuando se comparte. Muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias, Laura. Muchas gracias, hermana Laura. Levantó la mano Redmi Note 9S. No le veo la cara. No tiene un nombre. No. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿O hacer alguna pregunta? Hermano presidente, usted tiene la palabra. Querido hermano, habla Edison de Suecia. Yo tengo escrita acá una, y no se han leído, hay una pregunta que yo hago. Por favor. Querido hermano Edison, ¿va a hablar? Tiene la palabra, querido hermano Edison. Está en Suecia, querido hermano Edison. Tiene su micrófono desconectado, hermano Edison. Tienen su micrófono desconectado. Ahora sí. Ahora sí. No, solamente, querido hermano, quería hacer una pregunta respecto de... ¿se podría decir que el silencio es una acumulación de energía? Es mi pregunta. Hombre, yo diría que por un lado sí, pero por otro es un camino de uno mismo hacia el interior. Entonces, claro, es energía, por supuesto, que a su vez es una energía creadora hacia el exterior. O sea, tú vas, igual que hacía Rostropovich, por poner el ejemplo, por eso he puesto ejemplos, ¿no? Te metes dentro, te concentras y de ti, de tu yo más interno, sale. En este caso, salía la interpretación del violonchelo de una persona que es genial, que fue genial. Pero la diferencia entre ese genio y otros intérpretes que también son buenos, pero que son menos buenos, es esa introspección, ese sacar de ti. Eso. Y no significa, a mi juicio, que los demás... Perdón, tengo aquí mi perro que... ¿Toto, s'il te plaît? Aló. Pero no sabe de silencio. Ya, Mojori. Le doy una galleta y ya está. No significa que los demás no sean capaces de ser igual de genio. Lo que pasa es que el camino para llegar a su yo interior no lo tienen tan trillado como los que son geniales. Porque yo creo que la fuerza interior la tenemos todos igual. Pero no todos sabemos utilizarlo de la misma manera. Es una visión muy privada mía, ¿eh? No significa que sea así. Muchas gracias, hermana Eva. Hermano presidente, le concedemos la palabra al hermano Jorge Arturo Pardo y Bacalao.
¿Está visible? Está encapuchado. Ahí. Bueno, ilustre y poderoso hermano presidente de CIMA, ilustre y poderosos hermanos y hermanas presentes, de verdad que es un grato placer haber escuchado esta extraordinaria presentación que nos ha hecho la hermana Eva sobre el tema del silencio. Creo que el salario que hemos recibido el día de hoy ha sido extraordinario. Valdría la pena nuevamente, gracias a Dios que se está grabando para verlo nuevamente, porque todavía hay muchas luces que tomar de todo lo que la hermana Eva nos ha transmitido, y no quería pues dejar pasar por alto esta última actividad que estamos efectuando el día de hoy por este año 2020, para enviarles a todos pues un saludo fraternal en nombre de todos los hermanos de Venezuela. Esperemos pues que el próximo año retomemos estas extraordinarias actividades que hemos venido realizando con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. No ha sido fácil la situación que nos ha tocado enfrentar a cada uno de nosotros en nuestros países, pero estamos saliendo adelante, que es lo más importante, y por encima de todo mantenemos esa llama de nuestra institución encendida y en completa actividad. Estamos en silencio, pero en un silencio activo. Muchas gracias, presidente, hermanos y hermanas, con su presencia en esta distinguida sala. Bien. ¿Cómo se llama el blog? Pido la palabra, dice el ilustre querido hermano Iván Herrera. Tiene usted la palabra. Gracias, querido hermano Eduardo, querido hermano presidente Héctor Díaz, querida hermana pasada presidenta Laura Acuña, queridos hermanos todos. Bueno, son muchas las cosas que hay que hablar. Lo primero, felicitar al directorio de CIMA, ha sido un año extraordinario. No conozco una asociación de obediencia que haya tenido la actividad que ha tenido CIMA durante todo este tiempo de este año diferente. Y bueno, se cumplen 18 años, 4 presidentes, y ya esperaremos en el mes de septiembre, seguramente estaremos en Santiago en una nuevo coloquio de asamblea de CIMAS. Querida hermana Eva, como siempre, me encanta oírte. Siempre tienes una mirada tierna, la verdad sea dicha, me gusta oírte siempre. Hablas con la voz, hablas con la mirada, hablas con la simpatía. Y yo te voy a hablar en el silencio extraordinariamente. El silencio, pues la masonería, en términos generales, muy rápido lo maneja en 2 grados de diferentes maneras. No creo que llueva, pero bueno, el primero y otro más arribita. Pero no, el silencio no es algo tampoco exclusivo de la masonería, ni la masonería se lo inventó, pertenece a muchas tradiciones, ¿verdad? Muchas tradiciones, muchas religiones, en fin, se incita, se invita al silencio. Y yo te voy a hablar y pensaba en algo que bueno, en estos días he seguido durante el año, porque toda esa programación porque bombardean las redes de Austria y de Alemania alrededor de Beethoven, que nada dice que fue masón, sino el deseo de algunos hermanos y algunas conjeturas, pero no hay nada que indique que pueda probar o siquiera un indicio serio alrededor de que es masón. Pero a mí me llamaba la atención porque yo decía, pero es que el silencio no significa no oír, no hablar. Y Beethoven en su sordera, la etapa de su sordera, el hombre oyó 200 veces su sinfonía antes de interpretarla. Era absolutamente capaz de hacerlo, porque no se sienta, Beethoven no se sentaba, él corregía y todas estas cosas, no se sentaba y de un solo salía en una sola sentada. Entonces ese silencio creativo, revisor de sí mismo, de su propia creatividad, que me recuerda un poquito, bueno, hablábamos el jueves alrededor del tema de la primera plancha que hace un futuro masón, pero no técnicamente, que es el testamento del cuarto de reflexiones, cosa que a mí me gusta muchísimo.
Bueno, quería pedir la palabra para felicitar a CIMAS, agradecer este año extraordinario de gestiones, señor presidente, mi respeto al directorio extraordinario. Y Eva, agradecerte muchísimo una vez más esta nueva enseñanza masónica que nos das y que seguramente, como yo, ya somos dos. Otro eterno aprendiz que no termina uno de aprender. Yo siempre digo, si Sócrates decía que solo sé que nada sé, yo voy a decir que ya sé todo, que no soy aprendiz, me da pena. Entonces, muchas gracias, un abrazo a la distancia a todos. Es mi palabra, querido hermano presidente. Hermano presidente, usted tiene la palabra. Gracias, querido hermano. Bien, mis queridas hermanas y hermanos, muy contento de estar terminando este año bastante. Creo que hemos aprendido mucho más que muchos años anteriores con todas estas charlas que hemos. Y nuestro crecimiento personal se ha acrecentado. Creo que ese es nuestro deber, nuestro final. Debo agradecer, sí, al directorio que me ha acompañado este año, la querida hermana pasada, presidente CIMAS, Laurita Acuña, del Gran Oriente Ecuatoriano, la Nueva Era, a la querida hermana María Victoria Blanquicet, de la Federación Colombiana de Logias Masónicas, al querido hermano Jorge Pardo, que acaba de hablar, de la Gran Logia Soberana y Libre de Aceptados Masones de Venezuela, a nuestro querido hermano Juan Eduardo Galleguillo, del Gran Oriente de Chile, quien ha sido mi pilar en todas estas plataformas, al querido hermano Enrique Alba, que no está presente, pero también es parte del directorio de la Gran Logia Oriental del Perú. Agradecer a nuestros expositores permanentes, al querido hermano Iván, al querido hermano Raúl, a la querida hermana de Rumanía que también nos prestaron varias veces la plataforma, la querida hermana Anca, a las dos hermanas Anca, a la querida hermana Ionela, en fin, a la querida hermana Consuelo. Hay tantos hermanos y hermanas que va a ser imposible nombrarlos a todos, pero vayan mis abrazos, mis agradecimientos. Este año 2020 tenía programado ir a Colombia con Raúl, que mi hermano Iván me quedó esperando en su dormitorio, en su casa. Perú, querido hermano Walter me estaba esperando en Perú. En Ecuador me estaba esperando la querida hermana Alba, el querido hermano Ludo, en Coronel. Pero vino esta pandemia y no pudimos viajar y hemos tenido que estar solamente en esta plataforma que realmente nos ha tratado de juntar más y hemos estado más juntos que visualmente, presencialmente lo hacemos todos los años solamente en reunión de eclipses o cimas. Por eso, queridos hermanos, quiero que hagamos un brindis fraterno. Ahora hay que sacar el vino, querido hermano Raúl. Por todos vosotros, queridos hermanos, que tengan una bella Navidad y un próspero año 2000. ¡Salud! Así sea. Salud, queridos hermanos. ¡Salud! Felicidades a todos. Felicidades. Fuego, queridos hermanos. Salud de los fuegos. Salud para todos mis queridos hermanos. ¿Quién dice fuego? Hermano. Fuego. Yo Fuego. dije fuego. 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 Salud para todos. Fuego. Un abrazo, queridos hermanos. Más fuego. ¡Hurra! Más fuego. Más fuego, queridos hermanos. Siempre fuego. ¿Dónde está? María Victoria, ¿dónde dejaste a Petrona? Por ahí está para que diga que el más dulce de los fuegos. Claro. Eso es mío. Es de Catalina. Es Cata, la de bueno, Cata. No, yo le agrego algo. Y el más dulce y apasionado de los fuegos. Ah, peor, apasionado. Esas son palabras mayores. Esas son palabras mayores. Aquí es, querido hermano Jorge.
Fuerte abrazo para todos, mis queridos hermanos. Fuerte abrazo para todos. Qué bueno que vemos de vuelta al querido hermano Walter, que está acompañándonos hoy. Sí, ya le iba a saludar a Walter. Hermana Anca, querida hermana Eva, muchas gracias, querida hermana Eva. Yo estoy totalmente de aprovechar la oportunidad y felicitar a todos y cada uno de vosotros que tengan una feliz Navidad. Y la verdad, yo estoy bendiciones para todos. De acuerdo con él. Feliz Navidad. Muchas felicidades y muchas gracias. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Gracias. Bendiciones para todos. Que todos Una sean feliz Navidad en familia. hermanos. Felicidad. Levanto mi cañón Dios me lo guarde. para dedicarles todo el amor, la sabiduría, la paz, y que este nuevo año que viene sea benéfico en lo que nosotros levantemos por la salud y por la vida, y que nuevamente nos encontremos en este plano cuántico de existencia. Felicidades, mis queridos hermanos. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Felicidades. Muchas gracias, querida hermana Felicidades. Felicidades a todos. Y organizarnos para Santiago en septiembre encima. No, así Puerto Montt, Puerto Montt. Bueno, Puerto Montt, ya estaré. Bueno, pero en Viña nos Los transamos. hermanos desde Suecia les pide Edison y decirle al querido hermano Héctor que la querida hermana Angélica llega mañana a Suecia. Muchas gracias, hermano Tito. Muchas gracias, querida hermana. Gracias, queridos hermanos, que la luz los abrace todo el año. Salud y prosperidad. Gracias. Gracias. Fue bueno verlos a todos. Muchas gracias por ese salario.